Ya hemos dejado claro acá la exposición de apertura, ¿verdad? Ya hemos dejado claro la estructura de estos alegatos de apertura en cuanto a la presentación del caso, sea parte o enfoque de la parte acusadora y el enfoque de la parte defensora. Ahora, la segunda etapa del juicio, de la audiencia de juicio oral y público, es el examen de la prueba, que es donde se practica la prueba ofrecida por el Ministerio Público, que es la parte acusadora, y posteriormente de ello se realiza la práctica de la prueba de la defensa. Hasta ahí vamos bien. Y la última fase del juicio es los alegatos finales, que también, ¿verdad?, son parte de la fase del juicio oral y público en cuanto a la conclusión de la parte en cuanto a los alegados y en cuanto a lo acreditado por los testigos y los peritos, viene la parte conclusiva de de ambas partes procesales, acusadora y defensora. Ok. También dejamos claro, ¿verdad?, porque es ofrecido por la Fiscalía. Y la Fiscalía inicia el interrogatorio. Generalmente a este interrogatorio, ¿verdad?, se realiza la acreditación de la prueba. Posteriormente, la defensa realiza un contrainterrogatorio de esa prueba ofrecida por el Ministerio Público, sea testigo o sea perito. Generalmente este contrainterrogatorio se basa en la desacreditación de ese testigo o de ese perito. Recordemos también sobre las objeciones, ¿verdad? Las objeciones viene siendo un medio defensivo de la prueba, un medio de control. Dicen las personas que estudiosas del derecho que la forma de controlar las preguntas de la parte contraria, ¿verdad?, es a través de los medios de control y son las objeciones, las preguntas subjetivas, las preguntas pertinentes, las que no tienen ninguna relevancia en el. Y por último, tenemos la ampliación de ese testigo. Por ejemplo, ya pasó a declarar, por ejemplo, dejó muchas dudas al respecto. Y por ejemplo, una de las partes habla sobre de ampliar esa prueba en su declaración porque en lugar de aclarar, más bien trajo más dudas al proceso. Más bien existieron nuevas contradicciones en el proceso. Y es por ello, ¿verdad?, de que el código permite ampliar la declaración del testigo con la idea de que efectivamente se pueda aclarar. Pero para esta ampliación se necesita solicitarle al juez que efectivamente, ¿verdad?, no se retire el testigo, el perito, para nuevamente ser llamado
y que pueda ser ampliada su declaración, para que todos aquellos elementos, ¿verdad?, que efectivamente no fueron claros, pues él trate de aclararlo por sus grandes contradicciones. Ahora bien, por otro lado, ¿verdad?, siguiendo el interrogatorio del testigo o del perito, ¿verdad?, vienen las preguntas, el orden de las preguntas. Yo sé que ustedes ya hicieron un interrogatorio y un contrainterrogatorio, ¿verdad? O contrainterrogatorio, ¿verdad?, debe de enmarcarse en cuanto a las preguntas. Y en este caso del interrogatorio tiene que haber un orden, tiene que existir una elocuencia en que lo que pretendo acreditar o lo que pretendo desacreditar. Recordemos que el Ministerio Público acredita a su testigo. Ustedes como defensa van a desacreditarlo. Esta regla intercambia cuando la defensa ofrece, la defensa realiza el interrogatorio y el Ministerio Público realiza el contrainterrogatorio. Al realizar el contrainterrogatorio, pretende desacreditar el testigo de la defensa. Estas preguntas que se realizan en la parte inicial del interrogatorio inicia principalmente en la presentación del testigo o en la presentación del perito. Dentro de esta presentación están, por ejemplo, los datos personales, es decir, su nombre completo, su cédula de identidad, su dirección. Muchas veces se ha alegado de que esto es una obligación por parte del juez. ¿Por qué? Porque el juez, bajo el control de dirección que tiene en la audiencia de juicio, debe estar claro de que la prueba es la misma que se ha ofrecido en el escrito de intercambio, información y prueba. Es decir, que el testigo, una vez que es llamado para declarar en juicio, se presenta ante el juez le solicita su cédula de identidad y manifiesta a Secretaría de que establezca el nombre completo del testigo, su número de cédula, si es mayor de edad, si tiene un oficio, qué oficio tiene, dónde vive. Estas son preguntas para que el juez sepa de que el testigo no es una prueba ilícita, ilegal, no ofrecida en el escrito de intercambio, sea del Ministerio Público, sea de la defensa. Pero en la realidad muchas veces nos encontramos a jueces que solamente se limitan, ¿verdad?, a pedir su cédula de identidad, se limitan en solamente establecer la promesa de ley y inmediatamente le ponen conocimiento a la parte que propuso a ese elemento, a ese medio de prueba, para realice, ¿verdad?, su interrogatorio. ¿Qué pasa con la parte que no ha propuesto el testigo? Simplemente escucha, ¿verdad? Pone atención a las preguntas que van a ser formuladas
Y no solamente poner atención, sino estar pendiente en cuanto a las objeciones que puede manifestarse en relación a la pregunta, tomando en consideración su estrategia de defensa. Es decir, la parte contraria está pendiente del interrogatorio, está pendiente de las objeciones y está pendiente de su estrategia de defensa. Ok, regresémonos al punto de las preguntas que debería o que debe hacer el juez en cuanto a acreditar si es la misma persona que efectivamente fue ofrecida dentro del escrito de intercambio. Ok, supongamos, ¿verdad?, de que el juez realizó todas esas preguntas. Hay jueces, creo que yo esto ya lo dije la vez pasada en clase, hay jueces de que preguntan, por ejemplo, si la persona se encuentra le pregunta el juez, por ejemplo, si esta persona o a qué turno, si en la mañana o en la tarde hace su trabajo, a dónde trabaja. Pudiesen ustedes como parte decir, ampliando dentro de la función que le corresponde, pudiese la defensa decir de que hay una violación al principio acusatorio, porque el juez no debe de investigar, pero el juez puede contestarles a ustedes de que él está valorando la prueba. Recuérdese que dentro de los elementos de la prueba también tenemos la valoración de la prueba. Y una forma en que pueda valorar la prueba es sabiendo el origen de la prueba. Entonces, es mejor dejar pasar esto en cuanto a la identificación personal del testigo o del perito. Si no se le puede permitir al juez, por ejemplo, preguntar sobre el caso, sobre circunstancias propias, evidentemente se estaría parcializando el juez con esa prueba, sea testimonial o sea pericial. Y ahí ustedes pueden objetar al juez en la pregunta que está realizando. Es permitible objetar al juez, ¿verdad?, y dejar sentada la protesta debida por las preguntas que ha realizado. Esto para posterior recurso de apelación. Explico esto porque quiero aclarar que no solamente se objetan las preguntas de la parte contraria, también está realizada por el juez en audiencia de juicio oral y público. Regresando a lo anterior, ¿verdad?, en cuanto al interrogatorio del fiscal del Ministerio Público, sigue el orden el Ministerio Público y también la defensa de que va a continuar a realizar las preguntas en el orden, por ejemplo, si va a acreditar a un perito, generalmente se le pregunta cuál es, por ejemplo, su función, institución o de ejemplo.
con un dictamen. Punto, por ejemplo, cuál es la función como perito médico, dentro del Instituto de Medicina Legal. Él va a explicar, ¿verdad?, que su función va a ser realizar